continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un saludo cordial a todos los amables oyentes del programa Dialogando con el Pueblo, a través de la señal satelital de la Red Patria Nueva, Radio Vanguardia, el sistema de radios de los pueblos originarios en todo el territorio nacional y el periódico Ahora el Pueblo. La presencia de integrantes de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos a Bolivia ha generado serie de reacciones, sobre todo en la oposición, que han señalado que estos han llegado al país para vacacionar y no precisamente, dice, a efectuar un monitoreo de derechos humanos, haciendo entrega, señalan ellos, de reconocimientos a los autores del fraude electoral del año 2013. Entre tanto, habrá que manifestar que los integrantes de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos han sostenido serie de reuniones con autoridades del Ejecutivo, el Legislativo, con instancias como la Defensoría del Pueblo, periodistas, representantes de los hospitales, la Policía Nacional, víctimas como por ejemplo de la masacre del golpe de Estado, de los 36 días del paro en Santa Cruz, hasta de grupos radicales que han sido autores del golpe de Estado en mención, como la denominada Resistencia Juvenil Cochala. Este tema y otros vamos a abordar en el programa de la fecha Dialogando con el Pueblo. Para este propósito tenemos la presencia de la señora Gloria Quisbert, representante de las víctimas de Sencata. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un gusto saludar a todos. Perfecto. Está con nosotros Lorgia Fuentes, un placer de verdad, se quedó, es importante eso para hablar sobre este tema. Lorgia Fuentes es una de las víctimas también del golpe de Estado, habiendo sido en algún momento encadenada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, hermano, muchísimas gracias y aquí un saludo cordial a todos los oyentes. Realmente la ocasión amerita para hacer un diálogo sobre la presencia de este organismo internacional. Muchas gracias. El doctor Aldo Michel, representante del Comité Impulsor de Juicio contra los responsables del golpe 2019. Un placer. Muchas gracias. Aquí un saludo al programa, a la audiencia. Momento importante para hacer una evaluación, un balance, en la perspectiva siempre de la defensa de los derechos humanos y de la vida. Bueno, prácticamente este fin de semana, mañana, domingo, en todo caso, se ausentan luego de haber participado estos integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Bolivia. Organización internacional, reiteramos que se ha reunido con diferentes áreas, diferentes autoridades acá en nuestro país. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer, doctor, sobre la presencia de esta organización internacional? La presencia de los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos marca un hecho que se apunta ordinariamente en el cumplimiento de las convenciones, los tratados existentes y el reconocimiento del Estado plurinacional de Bolivia a estas convenciones y tratados. Sin embargo, los hechos que marcan cualquier visita que tenga la posibilidad de evaluar, efectuar una visión, una ponderación inclusive de la vigencia de derechos humanos, del Estado de Derecho, surgen a partir de una condición básica, elemental,
en la temática de derechos humanos, la existencia de víctimas. Esencialmente, cualquier transgresión a los derechos humanos posesiona en primera instancia la condición de las víctimas. A estas alturas y en este tiempo, nosotros consideramos que esta visita es y podría ser más valorable si se toma en cuenta que la comisión, los 25 miembros, han tenido la posibilidad de valorar la condición de las víctimas esencialmente. Un hecho que deviene del golpe de Estado de 2019 y que ha provocado un escenario concreto para saber cómo han cursado los procesos, si la impunidad es vigente, inclusive si alguien reclama que no ha habido algún proceso debido que haya violado sus derechos. Pero esta es una condición sine qua non. La Comisión o cualquier organismo internacional tiene que observar sobre el tratamiento, la vigencia de los derechos humanos, y es a partir del posesionamiento de las víctimas. Yo voy a alargar algo que se va a convertir de repente en la posibilidad de la visión, el criterio que tengan, y un eje que ha caracterizado en estos últimos días a la apertura de esta comisión en diferentes reuniones con diferentes instancias. Y es que esta condición de víctimas debió primar. Yo pregunto a la opinión pública, y bueno, me pregunto también en términos generales, si para los visitantes de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la condición del señor Carlos Mesa es de víctima frente a la condición de las verdaderas víctimas. Aquí tenemos a una representante de Sencata, tenemos a organismos en derechos humanos del Alto, a la hermana Lorgia, que ha sido víctima, a los perseguidos políticos. ¿Cuál es la valía de la condición de apelación que haga una víctima verdadera en este escenario? ¿Quién es más víctima? ¿Los familiares que perdieron a sus seres queridos, los que fueron torturados, perseguidos? ¿O la condición del señor Carlos Mesa, que es un perpetrador de la violación a los derechos humanos? Esta es la diferencia. Y lamentablemente, hay que decirlo, ha habido menor cobertura, menor tiempo en la posibilidad de apertura para escuchar a las verdaderas víctimas, a la gente que ha sufrido los 11 meses de terrorismo de Estado y que hoy día todavía es sujeto de una persecución política, como el caso de los presos políticos, que la apertura que se tuvo, para dar un ejemplo, con el señor Carlos Mesa, con los familiares del señor Fernando Camacho, que son parte de un escenario también que tiene que ver con la responsabilidad de un perpetrador, de alguien que ha violentado los derechos humanos y que sistemáticamente, hasta este tiempo, ha convertido determinados espacios de cooptación de poder, como la gobernación de Santa Cruz, en espacios para seguir aplicando e implementando la persecución política, la tortura, la represión, con muertes, etc. Esperemos que esté en la consideración y en la valoración de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estos escenarios que deben ser asumidos fundamentalmente por los operadores de justicia que todavía, en nuestro criterio, como Comité Impulsor de Justicia, no han cumplido esta agenda pendiente inherente a la vigencia de la impunidad. Muy gentil. Señora Gloria Quisper, ¿cómo evalúa usted la presencia de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Ha logrado usted conversar con ellos, por ejemplo? Bueno, la verdad, sí he llegado a conversar con uno de los que son los que organizan, los que ven las notas, los que reciben, quienes también han llegado junto con ellos, los de la CIDH, pero en esta ocasión ha sido muy lamentable. Había una gran confusión porque nosotros habíamos hecho un informe en enero, y pensando que como víctimas ellos han llegado para remitir el informe que se había hecho, el seguimiento que se va a hacer a cada una de las víctimas, pero nos indicaron que está llegando para otros temas, pero en ningún momento se ha especificado que iban a llegar para visitar a los autores que nos han masacrado, que nos han matado y que nos han dejado con tanta sangre derramada, y más que todo con los compañeros que aún hoy en día están sufriendo lo que son graves vulneraciones a los derechos humanos. Tiene conocimiento la CIDH de todo ello porque hace un seguimiento cada mes, cada 3 meses, o nosotros como personas, como víctimas, mandamos, ¿no?, una carta para hacer conocer cada detalle de cada una de las víctimas, pero es muy lamentable
ver esta situación, y nosotros nos ponemos muy mal el ver que está siendo visitado incluso los familiares, los hijos del señor Luis Fernando Camacho, cuando a nosotros, ni a los hijos, ni al abuelo, ni a etcétera familiares ha hecho un consenso mutuo en preguntarnos cómo estaba la realidad en ese momento. Si bien han preguntado la CIDH, ha sido directo a la víctima, como por decir un ejemplo, si ha fallecido el compañero, han preguntado más, solo mamá y papá y nadie más. Y si solo es un compañero herido, solo el herido. ¿Y qué es del padre, de la madre o de los hermanos? Y yo veo aquí algo vulnerable hacia nosotros, un insulto hacia nosotros, y hay un poco sí de molestia y de desconfianza que ha nacido ya entre nosotros, porque asimismo el día martes mi asociación estuvo presente en la cárcel de Chonchocoro, porque para que no se olvide la CIDH que aquí hay víctimas y que no se hagan los victimarios aquellas personas que han cometido graves vulneraciones a los derechos humanos. Muy bien, gracias. Señora Lorgia Fuentes, ¿cómo usted ha visto la presencia de los integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos? Bueno, inicialmente quiero comentarles de que también hice yo una solicitud para reunirme con la CIDH, ¿no? Sin embargo, viendo las noticias, las redes sociales, la derecha boliviana no deja de sorprender, ¿no? Creo que realmente les falta mucho criterio para cuando el sesgo, sobre todo, no sale a lo que ellos quieren o buscan un beneficio, ¿no? Hay que hacerles recuerdo que la CIDH, ¿no?, es una representación, como ustedes lo han dicho, es un sistema interamericano, ¿no? Además, este sistema interamericano es todo el occidente americano, en el que está Estados Unidos, Canadá, la sede de la CIDH, les hago recuerdo que está en Washington, ¿no? Y que además de que este organismo internacional, ¿no?, que ya ha estado presente en aquel momento cuando estaba transitoriamente gobernando la señora Áñez, ya ha sido también la CIDH y la ONU y todos los organismos internacionales que estaban presentes en nuestro país, ya han sido, diría que criticados por la misma derecha boliviana, ¿no? Que cuando el sesgo no les da a su favor, entonces ahora vuelven a la CIDH opositora, la vuelven comunista, ¿no? Y eso es lamentable. Como les digo, no deja de sorprenderme personalmente con la derecha boliviana, su falta de criterio, ¿no? El hecho de que están insultando prácticamente, amedrentando, hostigando a un organismo internacional que al final ha venido a hacer su trabajo. Nos acordaremos de que la CIDH está presente ahora en Bolivia a un pedido, a lo que estaban clamando los de la, diría que toda la mafia cruceña, ¿no? Esos opositores cruceños que venían pidiendo de que lo entrevisten a Camacho, que tomen cartas en el asunto sobre la situación de la señora Áñez. Y bueno, creo que la CIDH está haciendo un trabajo imparcial, ¿no? Al final, creo que todos tenemos derecho a no solamente a opinar, sino a dar nuestros criterios, a luchar por lo que nosotros creemos, pero eso es demostrando realmente dónde se están vulnerando los derechos. Rescato las palabras de la hermana Gloria, de que en realidad, si se dan cuenta, ¿no?, aquí en Bolivia habemos muchas víctimas, ¿no?, y víctimas que además estamos en el informe ya desde el gobierno transitorio de la señora Áñez, cuando ha venido GIEI, CIDH, la ONU, la Harvard y muchos organismos internacionales como la Human Rights Watch, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y qué han dicho? Ellos han coincidido de que en Bolivia, ¿no?, en Bolivia había el hostigamiento. Yo he impreso esta nota,
que quisiera realmente leer una partecita. Para entonces era la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller, mejor dicho, de la señora Áñez, del gobierno de la señora Áñez, ¿no? En los que ella decía que el Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su desacuerdo con las declaraciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, porque se alejan de la realidad que vivió y que vive el pueblo boliviano. Llama la atención la subjetividad del informe, subjetividad que refleja apreciaciones erróneas sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia. El gobierno constitucional de la presidenta Áñez está comprometida con la promoción y protección de los derechos humanos, aspecto que no fue aclarado por la alta comisionada. O sea, nuevamente, ¿qué estamos hablando? Como les digo, la derecha boliviana es sorprendente, ¿no? Es sorprendente y todavía va en contra de lo que coinciden los informes de los organismos internacionales, que en Bolivia ha habido la violencia mediática, ha habido la persecución política, ha habido la violencia machista, ha habido ataques a la libertad de expresión. Por el otro lado, hemos tenido a las Fuerzas Armadas que han estado en las calles y que han traído luto a Bolivia. Hablamos de Sacaba, Sencata, El Pedregal y Ovejuyo inclusive, ¿no? Entonces, bueno, sorprendida, sin embargo, dentro de mi evaluación, yo considero de que la CIDH está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Efectivamente, hay tardanza o retardación, pero también quisiera hacer notar que la retardación de la justicia, por ejemplo, no solamente se da en un organismo internacional como es la GIEI, la CIDH, que además ellos solamente hacen recomendaciones. Hablemos de lo que es la justicia boliviana. Aquí todas nuestras víctimas, los más de 2.000 víctimas que hemos habido entre muertos y presos políticos con casos montados, encadenados, violación a nuestros cuerpos, violación a nuestros derechos humanos, siguen en la injusticia. Muy bien, a tiempo de dar la bienvenida a nuestra compañera Blanca Mamani Condori, quien nos hará un resumen en quechua de todo lo que se expone aquí en nuestros panelistas, y te invito a hacer ese resumen, Blanquita. Pachi Rubén, allintapuni que hay suma Bolivia soy un chigmanta, que hay La Paz manta, importante que hay tema llegada de la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Jawarimushan que hay Boliviapi, tucuy vulneración de derechos humanos de manera imparcial, disparrimar jurimu, Lorgia Fuentes, Paicarga, Kashian, que hay víctima del golpe de Estado del año 2019 encadenada, Chaimanta Aldo Michel, que hay coordinador del comité impulsor, hay responsables de justicia, hay del golpe de Estado de Pachaita, investigación de relación con Paicunas, tucuy comité impulsor, ¿no? Sin embargo, Gloria Kisbert, hay representante de masacres, hay Sencatamanta, ¿no? Que hay La Paz manta. Chaypis rimar común con Paicunas. CIDH yang amushan, Rubén, yang amushan chaninta que hay Bolivia soy un chirpin. Sin embargo, que hay oposición, chaninta criticamos y Paicunas mañanco, ¿no? Vaya visitan Ampak, Chacay Luis Fernando Camachuta, Yanina Iniesta, sin embargo, que hay despierta, Arichin, Chanin, Runacunata, Chahuarimunku, Kunan, Rubén, porque mana Paicunas derechos canchunes, ¿no? Sin embargo, que hay CIDH yang ashan de manera imparcial. Ahnata rimar como Rubén, una cama. Muy bien, te agradezco, Blanca. Doctor, para tener mayor claridad y que nuestros oyentes también tengan claridad sobre esta presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país. ¿Ellos llegan para juzgar alguna vulneración de derechos humanos o cuál fue el objetivo de su visita de estos integrantes? A ver, en los manuales, en los protocolos de acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las diferentes áreas orgánicas que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, los expertos internacionales que estuvieron en 2 oportunidades, esta comisión amplia de 25 miembros está inscrita en la constatación de la vigencia, el seguimiento, la permanencia y el control de los derechos humanos. Estrictamente ese es su rol. Yo lo anoto en el orden ordinario, pero siempre se genera a partir de la existencia anterior
y el desencadenante posterior de la violación a los derechos humanos. En este orden, esa es su competencia, ese es el objetivo. Mal se puede indicar como que de una forma maniqueísta, absolutamente maliciosa, manipuladora, señaló la oposición, el señor Mesa, la familia Camacho y otros, en sentido de que esta comisión de 25 miembros ha venido específicamente a reunirse con Camacho, con la señora Áñez y sus familiares. Absolutamente sesgada, tergiversada esta visión. Los protocolos internacionales inscriben el accionar. Obviamente, ellos tienen la independencia de hacer y evacuar un informe que tiene un carácter de observación y sugerencias para cualquier Estado que haya suscrito esta convención, respetando el ámbito de la norma, la Constitución y la soberanía, en este caso la soberanía, la Constitución y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, no más. El Estado está en la potestad de asumir estas recomendaciones, implementarlas, transmitirlas a los operadores de justicia, a los órganos de justicia existentes, en la perspectiva de convertir, por ejemplo, estas acciones en acciones punitivas, penales, etc. Pero siempre regidas de una valoración, de una evaluación que haga soberanamente el Estado Plurinacional de Bolivia. No hay una condición de impostura, de tutelaje además, mal visto, ¿no? O sea, a ver, ¿qué hacemos los bolivianos? No sé, pues dirán los miembros de la Comisión Interamericana. No. Nuestro pueblo, en sus diferentes expresiones institucionales, democráticas, políticas, sociales fundamentalmente, ha tenido la capacidad de promover un escenario constitucional de norma. Ha tenido la capacidad de deponer una dictadura de 11 meses de terrorismo de Estado a partir del ejercicio democrático del voto para posesionar un gobierno legítimo, constitucional, masivamente elegido y votado. Y nuestro país, con el pueblo, con sus organizaciones sociales, con el conglomerado social que soportó estos 11 meses de terrorismo de Estado, también tendrá la capacidad de llevar a buen puerto los procesos, las investigaciones y la perspectiva de justicia para aplacar, para conformar una condición de incertidumbre todavía existente en las víctimas múltiples del golpe de Estado de 2019. Algo más que añadir. Tenemos que tomar en cuenta que estas recomendaciones, que estimo que por procedimiento saldrán en los próximos 90 o más días, tienen que ser consideradas de manera general también para sostener que en Bolivia se está respetando el Estado de Derecho, se está respetando la norma, los derechos humanos de la gente, en contraposición, en contraste a los 11 meses de penumbra obscura que rodearon al gobierno de facto de la señora Áñez y sus acompañantes promotores de esta acción, como son Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Doria Medina y toda la clase política que se ha adscrito para violentar, coartar, cercenar las libertades democráticas y provocar un baño de sangre en contra del pueblo boliviano. Muy bien, señora Lorgia Fuentes, me gustaría hacerle una consulta. En realidad me gustaría conocer un criterio acerca de las afirmaciones de la senadora de Creemos Senta Rec, que dijo que esta instancia política ha enviado, dice, una nota al secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunciando el malestar por la conducta de Joel Hernández de la CIDH, que antes de realizar, dice, un monitoreo a los derechos humanos y a las denuncias supuestas de violación que ejerce el gobierno para realizar una persecución política a líderes opositores, este integrante habría cometido un agravio, dice, a la democracia al premiar a ex vocales que han provocado, dice, el fraude electoral en el año 2019. Bueno, sorprendida por esta, por la noticia, por la coyuntura. Definitivamente la derecha boliviana lo que está mostrando es la desesperación, ¿no?
aclaremos también de que, bueno, ellos como supuestos víctimas de un fraude han tenido más de 3 años, inclusive todo el tiempo de gobierno transitorio de la señora Áñez, ¿no? De poder demostrar, porque cuando la fiscalía, digamos, acepta una denuncia, hay 2 caminos, ¿no? Es que tienen que probar, la parte que ha denunciado tiene que probar, ¿no? Y bueno, pues ellos, como les decía, han tenido tanto tiempo realmente para poner las pruebas y demostrar, y no lo han hecho. Entonces, connota mucha desesperación, connota mucha falta de criterio de la derecha, ¿no? Porque realmente, nuevamente, la derecha boliviana pone a Bolivia en la noticia mundial, pero así con el bochorno, ¿no? Por esas aclaraciones, además de declaraciones de decir que la CIDH se está volcando. No nos olvidemos que la CIDH es parte de la OEA, y la OEA es la que ha sido aplaudida por la derecha boliviana en el tiempo del golpe de Estado, ¿no? Entonces, definitivamente considero de que el accionar de ellos es muy mala, ¿no? Y es deprimente para nuestro Estado, es de mala propaganda, porque yo estoy absolutamente segura de que no tienen cómo sacar un sesgo que sea de beneficio para ellos, porque para empezar, el señor Camacho está bien, yo estoy contenta de que la CIDH los haya entrevistado y que haya entrevistado a sus familias, porque se van a dar cuenta claramente de que a las familias de Camacho o al señor Camacho no se le están vulnerando derechos, ni mucho menos a la señora Áñez, ¿no? Ellos están en un proceso de investigación y tienen que responderle al país por todos los muertos, por las masacres, por todos los presos políticos, por los casos montados, y como le decía, por lo que han sido la vulneración de los derechos en Bolivia, que no lo estoy diciendo yo como Lorgia Fuentes, que ha sido encadenada, lo dicen todos los informes de todos los organismos internacionales, que al final la mayoría, repito, tienen sede en Estados Unidos sobre todo. Perfecto, vamos a este resumen y luego vamos al corte. Pachi Rubén, chanita que en oposición, ¿no? Paikunas causamuna, pachacay golpe de Estado 2019, chay watapis paikunas loxerimungu, chahwarimungu, nispa fraude, nispa, ¿no? Sin embargo, que hay versión mana demostras que kunankama, nispa, ¿no? Mana demostran cucho, sin embargo, oposición kunankama, ¿no? Fraude cargan, ¿no? Sin embargo, que hay acciones millana, casi millana, mana argumento, canchu, chacay, fraude en escapa. Sin embargo, causamos o años cacunata, vulneración de derechos humanos, o año 5, h runacunata, violanco, h warmicunatas, h heridos cunata, persecución política, pachaita, causamoncu, chacay, fraude versiones, que hay oposición. Anata Rimar, como Lorgia Fuentes. Bueno, doctor, decía que la senadora Sentarrec de Creemos ha manifestado que está enviando una nota al secretario general de la OEA señalando de que los integrantes de la CIDH han venido a Bolivia a premiar, dice, a los vocales de la Corte Electoral. Eso, ¿cómo usted puede señalar o dar cuál es la opinión que tiene sobre este particular? A ver, hay una característica, yo diría, digo histórico por lo paradójico, por lo patético en la conducta política de quienes han perpetrado el golpe de 2019, y es el doble rasero, la doble moral que tiene. Cuando el viento podría soplar a su favor, viva la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc. Y cuando las cosas adversamente se posicionan con hechos objetivos como las masacres, las muertes, el criterio que puedan tener ahora estos visitantes sobre los nuevos actos de violencia, los 36 días de paro, vuelcan totalmente la condición. La senadora Sentarrec, que ha sido parte pues orgánica del establecimiento del golpe de 2019, ¿no?, olvida que la condición de los más de 30 vocales del Tribunal Supremo Electoral ha sido dramática. Una de las vocales por la paz, la doctora Marianela Rebollo, ha muerto en detención domiciliaria preventiva por falta de asistencia. Y porque el señor Murillo
ordenaba a fiscales y jueces no dejarla salir de su detención domiciliaria. No han considerado, además, y esta señora Sentasek y otros, que en las narices de su condición moral absolutamente carente, han tenido 11 meses para demostrar, entre comillas, el supuesto fraude, que fue una monumental mentira. Lo han tenido al señor Salvador Romero, nombrado por la señora Áñez como presidente del Tribunal Supremo Electoral, y le han dado una misión: comprobar el supuesto fraude o armar el supuesto fraude y contrarrestar también lo que devenía, pues, la inminente victoria de una opción absolutamente respaldada por el pueblo, como fue la victoria del instrumento, del MAS y del presidente Arce Catacora. Esta es una de las condiciones que han olvidado. El señor Salvador Romero, prácticamente a 3 meses de consolidado el proceso electoral de 2020, ha huido del país porque no ha podido cumplir estas expectativas. El señor Carlos Mesa y toda la oposición han tenido estos 11 meses para demostrar. No han logrado emplazar una sola acta que demuestre que en Bolivia hubo fraude. Están informes de academias, de universidades, de entidades ponderadas a nivel internacional, como la Universidad de Salamanca, que demostraron lo contrario. Está el trabajo arduo, dedicado, científico, que hizo la Procuraduría para convocar a una revisión. No tuvieron esta capacidad y ahora se solazan nuevamente hablando de un fraude y oponiendo una condición frente a la realidad de más de 30 vocales que fueron ultrajados, que fueron despojados hasta de su fuente laboral, fueron coaccionados, violentados para presentar denuncias, sufrieron una cárcel y una persecución ignominiosa por parte del régimen de la dictadura. Este acto, que es además simbólico, porque en nuestro criterio desde el Comité Impulsor consideramos que debe haber una reparación mayor. Los vocales depuestos del ex Tribunal Supremo Electoral deben estar en la obligación y en el derecho de iniciar una acción recriminatoria contra los responsables de semejante infamia, de esa monumental mentira que la llamaron fraude, encabezados por el señor Carlos Mesa, porque no probaron y con su acción cobarde, mentirosa, provocaron el encarcelamiento injusto, ilegal de todos los vocales de las cortes departamentales, quemaron cortes departamentales, provocaron heridos, incendiaron las cortes departamentales con servidores públicos adentro. Eso ha olvidado la señora Sentasek, el señor Carlos Mesa. Son parte de un escenario de amnesia permanente que engorda inmoralmente la impunidad en Bolivia. ¿Deberían iniciar un proceso penal contra Carlos Mesa por no demostrar estos supuestos fraudes? Existen todos los elementos, tanto los vocales como el fiscal Anchipa. Debería hacerlo de oficio, porque a continuación no es no solamente un rechazo, de la constatación de que los investigadores, los fiscales, etcétera, han arribado a la conclusión de que nunca hubo fraude, de que no había una sola prueba. Es responsabilidad de una autoridad iniciar un proceso recriminatorio. Más aún cuando los efectos de esta monumental mentira, ¿no?, esbozada, enarbolada por Mesa y sus cómplices, han provocado muertes, persecución, desastres, robos, la debacle de la economía boliviana. Esto es serio y eso está en la agenda pendiente de justicia. Muy bien, doña Gloria, la misma consulta al que voy a sumar algo más. Jorge Tuto Quiroga, en las últimas horas, a tiempo de sumarse a esta carta que están enviando los de la oposición, ha pedido a los integrantes de la CIDH un juicio de responsabilidades para Yanine Áñez. Jaime, realmente es para debatir, sea juicio de responsabilidades, un juicio ordinario, porque nosotros hemos metido ya una denuncia contra por el decreto 4078 en octubre de la gestión 2022, el cual el fiscal ha dado curso a esto, pero el anterior audiencia, o sea, sus abogados de Áñez no nos permiten entrar a las víctimas y ellos sí pueden entrar porque están con
¿cómo se dice? Están haciendo sus cuidados correspondientes y que es de las víctimas. Realmente aquí es algo muy absurdo, injusto, que esto se llegue a debatir ya sea por responsabilidad, porque ella no ha sido elegida por el pueblo, por el pueblo boliviano, ¿no? Ha sido una presidenta transitoria, autoproclamada en su momento. Perfecto. Vamos al resumen, Blanquita. Rubén, remarcó que hay fraude, chay versión manta, ¿no? Ruananco, chacay en proceso cunatas penales, chacay contra los que hay causantes canco, ¿no? Chacay fraude nispa causamonco golpe de estado, ¿no? Guañuchinco archer una cunata, nimun acay Aldo Michel, ¿no? Persecución política ruanco, detención preventiva, chaypi huañuchinco una cunata, ¿no? Mana jampita a Pancuchu, sin embargo, chacay Murillo causamos chacay una cunata huañuchinco, ¿no? Sin embargo, Carlos Mesa kunan kay Bolivia Picasian enfrentanan chacay juicio kunatas, ¿no? Porque ruananco procesos penales kunata, porque paikunas causamon kunispa. Sin embargo, chicay mana atincuchu ruaita que hay juicio de responsabilidades manta chacay yanina añista porque pay autoproclamaco chaymanta ruachanco que hay juicio ordinario como cualquier persona kutukuir una cuna ruanco juicio ta ahnata ruananco que yanina añista nispa Gloria Kisberti Marcoma. Perfecto, estamos en el programa Dialogando con el Pueblo. Doctor, de manera casual, a propósito del tema que hemos hablado, congresistas conservadores de Estados Unidos han pedido a su presidente Joe Biden sancionar a Bolivia por supuestas violaciones a los derechos humanos en un momento, reitero, cuando la CIDH está aquí haciendo una evaluación, un monitoreo de los derechos humanos. Es un acto de presión permanente, casi de coacción, que deriva además y data desde el tiempo en que los organismos como la USAID, dependiente de la CIA, del Pentágono de los Estados Unidos, tuvieron participación directa en la organización, gestación y operación del golpe de 2019, como en una docena de golpes de Estado en el contexto del continente. Esta es una línea que obedece no solamente a una línea conservadora, sino a un patrón de conductas que se manejan desde el Departamento de Estado y de la CIA para provocar y accionar injerencias sobre la realidad de determinados países. No han terminado estos cavernarios senadores representantes del establecimiento norteamericano en comprender que los tiempos han cambiado, que no estamos en el tiempo de la Guerra Fría, no estamos en las intervenciones violentas como las del Vietnam, de Centroamérica, de Honduras, de El Salvador, el golpe de Pinochet, el golpe de Banzer. Estamos en un tiempo diferente. Ya el Abya Yala, América Latina, no es el traspatio del imperialismo, no es el traspatio de los Estados Unidos. Continúan en una visión absolutamente patronal, ¿no?, de sometimiento, de injerencia. Y esto no es coincidente con el avance, la perspectiva, la visión que tienen los pueblos. Pero se ha convertido en un elemento de presión sumamente riesgoso, absolutamente reprochable, porque aprovechan el momento en que los miembros de esta comisión hacen una visita a Bolivia. En este orden, yo creo que el canciller Maita ha debido tomar los recaudos necesarios para responder a esta acción ingerente que, reitero, es la repetición de viejas conductas imperiales, de sometimiento, de faltas de respeto a la soberanía de los pueblos. Y esencialmente, vuelvo a algo que siempre lo repito, esta soberanía está expresada pues en la condición del voto popular, es el eje, es la esencia de la democracia. Y ese voto popular ha facultado la posibilidad de tener en Bolivia un gobierno constitucional, elegido por la mayoría, legítimo, frente a un viejo escenario de dictaduras que, reitero, siempre han sido fomentadas por la condición del imperio, de sus representantes y de los esquemas que manejan organismos como la USAID, que son los ejecutores, operadores de las políticas genocidas, interventoras, violadoras a los derechos humanos de la CIA. Perfecto. Lorgia quiere opinar sobre el tema.
Bueno, sí, definitivamente Estados Unidos sigue pensando que América del Sur o Bolivia en este caso es el patio de su casa, ¿no? Y las condiciones han cambiado, además de que hablaba hace rato de que los mismos organismos internacionales que han estado en Bolivia, ¿no? Han dejado informes de sugerencia. Entonces, definitivamente yo no le haría caso a esta solicitud a su presidente, porque al final ellos dicen todo, pero está claro de que Bolivia vive en democracia. Los pueblos, la gente ha despertado, ¿no? Y creo que ya se acabó el tiempo de los patroncitos, se acabó el tiempo de lo que las peores masacres, las vulneraciones a los derechos, solo sean inspiración de libros y que no se aplique lo que es el respeto a la vida, el respeto a un país que vive en democracia, el respeto a las mujeres y a los niños sobre todo, que siempre son y terminan siendo como el resorte, el colchón dentro de sus forcejeos políticos, dentro de esa falta de resignación que tiene el imperio, de que los países de América Latina y el Caribe, ¿no? Estamos con una línea mirando geológicamente, ¿no? Una línea roja, todo es rojo, todo es izquierda, ¿no? Y eso es ¿por qué? Porque todos buscamos la equidad. Como lo decía antes, no estoy en contra. Es bueno de que la CIDH haya entrevistado a estas familias. Se va a dar cuenta de que aquí los únicos que han vulnerado los derechos son ellos, porque ellos son los golpistas, ellos son los masacradores, y que en ese informe yo quiero ser siempre positiva, porque hasta el momento han sido muy buenos los informes que hemos recibido y que hay de los organismos internacionales, ¿no? Y ahí ni el presidente Biden, ni sus senadores, ni sus diputados no pueden hacer nada contra lo que son estos informes de sugerencia, que son la realidad de lo que ha pasado en pleno siglo XXI en Bolivia. Masacres, ¿no? Vulneración a los derechos. Muy bien, perfecto. Señora Gloria, ¿quería opinar sobre el particular y tal vez sumar esto? ¿Qué esperan los afectados? ¿Qué esperan los que han sido lastimados por el golpe de Estado? ¿Y qué esperamos de esta comisión? Esperamos, bueno, nosotros hemos analizado y también queremos que se haga un análisis y una comparación. Como, por ejemplo, también no olvidemos que había una mujer embarazada que aún tiene el niño con discapacidad. Y realmente el señor Luis Fernando Camacho y otros, ¿no? Dentro del Chonchocoro y tanto en las cárceles, tanto de mujeres, no todos tienen el mismo derecho de ahora que están gozando la señora Áñez, el señor Camacho, el cual estas víctimas quienes han sido torturadas y también han sido maltratadas sin derecho ni siquiera a un vaso de agua. Entonces yo quisiera que se haga una comparación a lo sucedido el 2019 y ahora cómo están ellos en las cárceles. Es como si estuvieran en la casa, ¿no? Perfecto. Blanquita. Chanin importante, chacay rimarcumuco congresistas conservadores, chacay sanción ta churamunaco boliviaman, porque vulneración de derechos kashan nis para rimarcumuco, ¿no? Sin embargo, que hay respuesta kashan, que Bolivia soy un chispi, Tukuy Uchumanta, que hay Boliviapi, ¿no? Departamentos Manta, los seremos Kunan Punchay, Lorgia Fuentes, Aldo Michel, víctimas y defensores que hay derechos humanos Manta, Rimarcomoco, ¿no? Chacay, Paikuna, Estados Unidos Manta, patrones canco, injerencias políticas, roba muy tamunanco que hay Boliviapi, justiciaman, ¿no? Sin embargo, elementos de presión que hacían churamuy tamunanco, ¿no? Viejos conductas imperialistas, nispa remarcó Aldo Michel, sin embargo, mana paikunas munancuchu, ¿no? Respetaita que hay estado plurinacional, soberaniata, mana Estados Unidos, munancuchu respetaita. Sin embargo, Estados Unidos paikunas resignas porque Tukuy
Iberoamérica, que hay Bolivia, Latinoamérica, Hawashanku, izquierdaman, paikunas kan, que hay Boliviapi, tuku Latinoamericana, países kunapi, can soberanía, Rubén. Importante que hay justicia, respetakunan Bolivia suyunchikpi. Muy bien, estamos entrando a la recta final del programa Dialogando con el Pueblo. Doctor, algunas voces del Oriente han denunciado en Santa Cruz a los miembros de la CIDH que el gobierno, dice, actúa con tintes dictatoriales porque secuestra autoridades, al referirse a Luis Fernando Camacho, y ejecuta, dice, arremetidas contra la voluntad popular, apartando del cargo al gobernador cruceño. ¿Qué opinas sobre esas? A ver, yo me hago una pregunta, y creo que es la pregunta de los bolivianos que apostamos por la democracia. ¿Qué valía tiene la voz, el criterio, la impugnación, los cuestionamientos de un segmento político violento, casi delincuencial, que ha continuado en una escalada de violencia, victimando a cruceños, a trabajadores, a gremiales, a personas, dañando la economía, incendiando instituciones? ¿Qué valía puede tener su voz cuando claman de supuesta persecución política o de la condición de un exgobernador que está siendo investigado y procesado por la comisión de delitos graves? Esta es una condición que les resta valor a cualquier criterio. No tienen moral para asumir esto. Y poco menos condicionar o cuestionar la naturaleza de un gobierno constitucionalmente elegido, votado masivamente, y que en el momento de aplicación de la justicia está más bien respetando con grandeza el Estado de Derecho, los derechos que tienen, inclusive convirtiendo esta condición en privilegios. No miran que en sus narices el señor Camacho, como propiamente lo decía aquí la compañera de Sencata, goza pues de una condición de lujo, de bienestar, con respecto a la condición de otros internos en los penales. La señora Áñez tiene una condición excepcional de tratamiento privilegiado. Aquí que diga la compañera Lorgia, ¿cuáles eran las condiciones de su aprehensión, de su detención? Que también tiene el valor y la calidad de mujer boliviana, igual que la señora Áñez. ¿Cuál es la condición de privilegio de que gozan? Entonces, estas voces que pretenden, en el fondo, cuestionar a un gobierno constitucional para posesionar permanentemente actos de conspiración, tienen un carácter político, para que en la perspectiva, ilusamente ellos quieran construir un discurso como el del 21F, el del fraude, etcétera, para decir, bueno, ahora vamos a dar un golpe de Estado a nombre de la libertad, de la democracia, porque en Bolivia había un dictador también, nuevo dictador, que se llama y que apellida Arce Catacora, y que ha habido un fraude, etcétera. Son construcciones que desembocan en una ficción forzada, pero que además, en mi criterio, denotan la pobreza, la precariedad de elaboración política que tiene la derecha en Bolivia. Muy gentil. Señora Lorgia Fuentes, ¿qué opinión tiene sobre este tema? Bueno, definitivamente la derecha boliviana se ha ganado el título de una masa descerebrada, ¿no? Porque siempre están buscando excusas. Nunca he escuchado en todos estos años de que la derecha nos presente un plan estratégico, ¿no?, para poder o conducir o reconducir ciertos problemas que puede tener nuestro país, ¿no? Definitivamente estamos en un tiempo en el que la población se tiene que dar cuenta, ¿no? Y ya se da cuenta la población. Es por eso de que en las elecciones está claro el resultado. Aquí el pueblo elige, ¿no? Y lo elige porque a conciencia sabe lo que realmente es vivir en democracia, y también a conciencia sabemos, porque recién nomás hemos vivido masacres en el país, ¿no? Hay que romper el cerco de realmente que hacen de esas opiniones descerebradas, como le llamo yo a la derecha, ¿no? Hay que romper ese cerco, y también ahí es muy importante el papel de los medios de comunicación, ¿no?
que tienen que realmente informar al país y darle la cobertura a la verdad y no a esa prensa amarillista que vende más, como lo que está pasando ahora en estos días, ¿no? Yo creo que la CIDH no lo dice, pero a ver, yo estaba analizando hoy día qué piensa Fernando del Rincón, que además es un ultraderechista, ¿no? Pero yo creo que definitivamente tiene una decepción enorme de cómo la parte opositora o la derecha boliviana, ¿no? Contrarresta realmente a lo que el imperio quiere, ¿no? Porque no se preparan, ¿no? Como les digo, no son integrales en sus opiniones, ¿no? No muestran un enfoque para realmente demostrar, como en el caso del fraude, y como le decía aquí el compañero temprano, han tenido más de 3 años para demostrar. La Fiscalía ha aceptado su denuncia, inclusive en el gobierno de la señora Áñez, en donde podían, haber demostrado que ha habido fraude, no lo hicieron. Entonces, definitivamente... Pero es algo que me alegra, ¿no? Es algo que me alegra porque después de todo aquí, y ya sin hablar de lo que son las inclinaciones políticas, ¿no? Lo bueno es de que los pueblos de Latinoamérica hemos despertado y que hoy en día habemos mujeres que conocemos nuestros derechos y que luchamos por nuestros derechos. Y que vamos a marcar un precedente para que en Bolivia no se repita nunca más esa vulneración a los derechos, para que en Bolivia no se masacre nunca más, que Bolivia nunca más tenga un informe de la GIEI, por ejemplo, ¿no? O informes de organismos internacionales en la que claramente, repito, lo dicen sus informes y coinciden sus informes, ¿no? Porque les aclaro de que ellos trabajan de forma muy independiente, hacen trabajos paralelos, pero es tan coincidente que todo su informe coincide, ¿no? En todo lo que ha habido en Bolivia, masacre, vulneración de derechos, que ya lo dije, ¿no? Los militares en las calles, ¿no? Sacaba, Sencata, Ovejullo, Pedregal no pueden quedar en impunidad. Perfecto. Señora Gloria, ¿quiere opinar? Sí, decir que todos somos seres humanos, todos tenemos derecho y tenemos que ser respetados más que todo, porque no por unas personas que el cual cuentan con económico o tienen altos cargos pueden discriminar a la gente humilde, pobre, indígena y más que todo a la gente aymara. Es por eso que nosotros como víctimas pedimos que se acelere y también avance como de ellos también nuestra propia justicia y se respeten nuestros derechos y no sean vulnerados. Muy bien, a ver, rapidito para los tres, con respuestas rápidas. ¿Hay libertad de expresión, doctor? Plenamente. Yo creo que además se ha exacerbado y se ha mal orientado esta libertad de expresión en el abuso que provocan las corporaciones mediáticas que apoyaron el golpe, tergiversando, mintiendo, etc. Yo solamente como botón tentativo a una futura discusión. Es urgente una nueva ley de medios. Muy bien. ¿Qué dice Loris? En Bolivia, desde que hemos recuperado la democracia, sí hay libertad de expresión. Y se ve de que no solamente los hermanos que supuestamente son de izquierda, ¿no?, salen a expresarse. Aquí también la derecha boliviana expresa mal, de mala manera, haciendo bochornos, haciéndonos quedar mal a Bolivia ante las noticias internacionales, pero hay libertad de expresión, se ve claramente. Perfecto. Porque estamos en democracia. Señora Gloria, ¿qué dice usted? Igualmente hay libertad de expresión porque hace años, más que todo, la gente humilde no tenía esa poderse expresar de lo que le pasaba, ¿no? Ahora está ya más parcial la libertad de expresión. Muy bien, a tiempo de despedir a nuestros invitados especiales y agradecerles, te invito a ti, Blanca, a despedir el programa. Pachi Rubén, Allintapuni, Hamurinkichi, Aldo Michel, Loria Fuentes y Gloria Quisper, porque con Ampuncha y Parlarinchi, Rubén, tan importante que hay tema y paikunas tucunapaj, ¿no? Remar por eso que hay vulneración de derechos camachupaj y yanine añispas manacanchu, porque paikunas causamonku masacre, torturas, paikunas causamonku muertes,
no guañuchimunku runakunasta persecución tuku imata hacha delitos graves, no anata remarcomunku paikuna. Sin embargo, kaimanta mana canchu moral, no mana canchu moral nispa chakay porque paikunas causamunku kay graves delitos, no mana canchu moral churanankupaj presidentita, no mañanankupaj que hay libertad pa nispa, no remarcomunku. Sin embargo, que hay derecha nispa, no presentanku mana presentanku un planta, mana presentanku propuesta, sin embargo oposición ya canku, no mana canchu propuesta ni ese. Sin embargo anata remarcomunku, no hay kashan que hay Bolivia expresión, libertad de expresión y urgente canan que hay ley de medios nispa remarcomunku Aldo Michel, no Chaywan puripuso que hay importante temas CIDH jabamunan verdad jabamunan tukuy allinta, no porque canan mana cananchu impunidad que hay masacre con nada causas hasta 2019 Jaco puripuso tinkuna cama. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.